Ahora analizaremos lo que es el tema de hidrodinámica, considerando que la hidrodinámica estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Para este tema de hidrodinámica vamos a analizar dos tipos de conceptos inicialmente, el que es gasto y flujo, para después posteriormente ver lo que es teorema de Torricelli. Para lo que es el gasto, de acuerdo a lo que ya se explicó anteriormente, el gasto se define como la cantidad de líquido o volumen de un líquido que circula por un ducto, un conducto o una tubería en un determinado tiempo. Y para poder calcular el gasto, de acuerdo a esa definición, es volumen entre tiempo. Ahora, si estamos considerando nosotros líquidos en movimiento, la otra forma de poder calcular el gasto es multiplicando el área o sección transversal de la tubería, el ducto, por la velocidad del líquido. Entonces son dos fórmulas que podemos utilizar para calcular el gasto. Ahora, debemos tener cuidado en lo que son las fórmulas, porque aquí en esta primera fórmula es volumen entre tiempo. V mayúscula nos representa lo que es, V mayúscula nos representa volumen. Y en la segunda fórmula, V minúscula nos representa lo que es velocidad. Entonces tenemos que distinguir de las dos fórmulas. La primera es volumen entre tiempo y la segunda es área por velocidad. Recuerden que es importante lo que son las unidades de medida. Gasto metros cúbicos sobre segundo en ambos casos. En ambas fórmulas va a ser la misma unidad de medida. Tiempo segundos, volumen metros cúbicos, área metros cuadrados y velocidad metros sobre segundo. Recuerden, es importante lo que son las unidades de medida. Entonces sí tienen que ir checando lo que son las equivalencias para poder hacer conversiones de unidades. Y bueno, recuerden que para poder despejar las fórmulas, en el primer caso, recuerden que ya vimos un triángulo, donde en la parte de arriba van lo del numerador, que es V mayúscula, y en la parte de abajo va gasto y tiempo. Si queremos calcular gasto, es volumen entre tiempo. Si queremos calcular tiempo, es volumen entre gasto. Si queremos calcular volumen, es gasto por tiempo. En la segunda fórmula no está en división, pero podemos analizarlo y podríamos colocar de esta forma nuestras variables. Está nuestro triángulo. Y aquí podemos observar que quienes están multiplicando es área y velocidad. Y por lo tanto, el gasto quedaría arriba. Queremos calcular gasto, es área por velocidad. Queremos calcular área, es gasto entre velocidad. Queremos calcular velocidad, es gasto entre área. Es lo mismo que pueden analizar para la fórmula de flujo y en ambos casos. Pero en el análisis de los problemas que vamos a realizar, si ya tenemos el gasto, la fórmula más fácil para poder aplicar y calcular el flujo es gasto por densidad. Recuerden que la densidad se refiere a lo que es la densidad del líquido, que ya tenemos una tabla de valores de densidades. Gasto, bueno, pues lo tendrían que calcular. Y el flujo, recuerden que es kilogramos sobre segundo, es la masa entre el tiempo. Entonces, de esta forma vamos a poder calcular lo que es el flujo. Y la tercera fórmula es el teorema de Torricelli, calcular la velocidad de salida de un líquido en un recipiente en el que se encuentra un orificio y por ese orificio sale el líquido. Entonces, nosotros podemos calcular la velocidad 2 veces la gravedad por la profundidad. Y entonces aquí la verdad es muy sencilla esta fórmula. La única variable que podemos tener es profundidad o velocidad. Y recuerden que la velocidad son metros sobre segundo. Ahora, si nosotros tenemos que la fórmula es velocidad, raíz cuadrada, es 2 veces la gravedad por la profundidad, y queremos despejar profundidad, vamos a hacer lo siguiente. Primero, para poder despejar h, recuerden que es dejarla solita, quitamos la raíz cuadrada. Si quitamos la raíz cuadrada, tenemos que elevar al cuadrado lo que es la velocidad. Y entonces nos quedaría velocidad al cuadrado
2 veces la gravedad por la profundidad. Despejamos G, H. 2G está multiplicando, pasan dividiendo, nos quedaría velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la profundidad. Y esa sería nuestra fórmula para poder calcular lo que es la profundidad. Entonces aquí nada más vamos a manejar las fórmulas, velocidad y profundidad. Entonces aquí profundidad nos quedaría velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esa sería nuestra fórmula. Vamos entonces a lo que es ya nuestros ejercicios, nuestros ejemplos. En el primero nos dicen calcular el tiempo. Hay que calcular el tiempo que tarda en llenarse un tanque cuya capacidad es de 10,000 litros. Son 1, 2, 3, 4 ceros. Cuya capacidad son 10,000 litros. Al suministrarle un gasto de 40 litros sobre segundo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Entonces, las unidades de medida. Tenemos volumen y tenemos gasto. Vamos a calcular tiempo. Si despejamos de aquí, el tiempo va a ser volumen entre gasto, pero el volumen lo tenemos que manejar en metros cúbicos y el gasto en metros cúbicos sobre segundo. Si recordamos las equivalencias que di anteriormente, un metro cúbico equivale a 1000 litros. O sea, aquí hacemos una conversión. Queremos eliminar litros y obtener metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. 10,000 por 1 entre 1000, nos queda 10 metros cúbicos, lo que es el volumen. Y para el gasto, que lo tenemos que dar en metros cúbicos sobre segundo, los segundos no vamos a modificar, nada más los litros, entonces va a ser la misma conversión de arriba, porque ya tenemos segundos, nada más es convertir litros a metros cúbicos. Entonces sería un metro cúbico equivale a 1000 litros. 40 por 1 entre 1000, da 0.04 metros cúbicos sobre segundo. Y entonces, de nuestro triángulo que ya vimos cómo despejarlo, nosotros vamos a calcular lo que es el tiempo. El tiempo, de acuerdo a nuestro triángulo, va a ser volumen sobre gasto. Es decir, el volumen son 10 metros cúbicos entre el gasto, que es 0.04 metros cúbicos por segundo. 10 entre 0.04 nos da 250 segundos. Y entonces sería nuestro primer ejemplo. Nos piden calcular tiempo, nos dan volumen y gasto, hacemos las conversiones de litros a metros cúbicos, de litros sobre segundo a metros cúbicos sobre segundo, y nada más sustituimos en la fórmula. Recuerden, ya aquí expliqué cómo despejar cada variable, gasto, tiempo, volumen, y acá gasto, área y velocidad. Chequen, aquí es V mayúscula, V minúscula de velocidad. En el siguiente ejemplo, nos dicen determinar el diámetro que debe tener una tubería para que el gasto de agua sea de 0.3 metros o 0.3 metros cúbicos sobre segundo a una velocidad de 28.8 kilómetros sobre hora. Si observamos entonces, ya el gasto ya lo tenemos en metros cúbicos sobre segundo. La velocidad tiene que darse en metros sobre segundo, entonces aquí vamos a hacer una conversión. Entonces, aquí tendríamos que convertir o hacer una doble conversión, como lo vieron en el semestre pasado. Queremos eliminar kilómetros y obtener metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Queremos convertir de horas a segundos. Horas está abajo para eliminarse horas arriba y segundos abajo. Kilómetros abajo y arriba se elimina. Vamos a obtener metros sobre segundo. Una hora equivale a 3600 segundos. Recuerden, deben ir preparando su tabla de equivalencias.
Al realizar la multiplicación, recuerden que multiplicamos 28.8 por 1000 por 1. En la parte de abajo nos multiplicamos 1 por 3600 y realizamos lo que son las operaciones. Al realizar operaciones, 28.8 por 1000 por 1 igual, entre 3600 nos va a dar 7.777 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad. Ahora, tenemos gasto y velocidad, pero nos piden calcular diámetro. Pero para calcular el diámetro, primero tenemos que calcular el área. Ya sabemos que el gasto es igual área por velocidad. Si de aquí despejamos área, velocidad está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría gasto sobre velocidad. Ahora me sale muy fue la B. Gasto sobre velocidad. Esa sería la fórmula de área. Por lo tanto, el área sería igual al gasto 0.3 metros cúbicos sobre segundo sobre la velocidad 7.777 metros sobre segundo, y mi resultado de esta área es igual a 0.0385 metros cuadrados. Entonces, si observan aquí, no podemos calcular de forma directa lo que es diámetro. De la fórmula de gasto, área por velocidad, despejamos área y tenemos el área. Y con esta área, recuerden, podemos calcular nosotros el diámetro. Si recuerdan el despeje que realizamos ya en algún otro tipo de problemas, pueden verlo en los videos anteriores. El diámetro es igual a 4 veces el área entre pi. Es decir, 4 por el área, 0.0385 metros cuadrados sobre pi. Al realizar operaciones, 4 por 0.0385 entre pi igual. Recuerden, primero realizamos las operaciones que están entre el radical y al final le sacamos raíz cuadrada. Y nos quedaría 0.221. Entonces, el diámetro de esa tubería, para que el gasto sea de 0.3 metros cúbicos y tenga una velocidad de 7.777 metros sobre segundo, debe ser de 0.221 metros. Y sería el problema o el ejemplo número 2. Problema número 3. ¿A qué profundidad se encuentra el orificio donde sale un líquido? Vamos sacando los datos. ¿A qué profundidad, H, se encuentra el orificio donde sale un líquido en un recipiente si su velocidad es de 27 millas sobre hora? Recuerden, aquí tenemos que hacer doble conversión y entonces tendríamos que, queremos eliminar millas y obtener metros. Una milla equivale a 1609 metros. Millas y millas se eliminan. Queremos eliminar horas y obtener segundos. Una hora equivale a 3600 segundos. Al realizar la multiplicación, recuerden que multiplicamos 27 por los de arriba entre el producto de esos dos de abajo. Al realizar operaciones, el resultado nos da 12.067 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en metros sobre segundo. Y lo que nos piden calcular es la profundidad H. Recuerden que ya anteriormente despejé lo que es la profundidad de esta fórmula. B cuadrada sobre 2 veces la gravedad. Entonces, para calcular la profundidad, H va a ser igual a velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Es decir, 12.067 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 9.8
metros sobre segundo al cuadrado. Aquí deben tener cuidado para hacer esta operación. Primero hacen el valor, elevan el primer valor de la velocidad al cuadrado y lo ponen igual entre el resultado de esos dos. Lo pueden hacer aparte, 2 por 9.8, anotar aquí abajo el resultado y dividir el valor de la velocidad al cuadrado entre lo que les dio aquí abajo. Y el resultado que nos da es 7.42 metros. Y entonces, esos son ejemplos similares a los que se les quedó de tarea y que tienen que resolver.